Importante para lograr este objetivo hasta agotar nuestras fuerzas hasta el último hombre, con el objeto de mantener la soberanía en este querido Chile. A esa altura, Argentina ya había dado un paso trascendental hacia la agudización de la crisis al declarar unilateralmente nulo el arbitraje de la corona británica. Después de eso, nada parecía detener el conflicto. En octubre del 77, el entonces almirante Merino se desplazó hasta la zona para dar una señal pública de que Chile defendería ese territorio. Su mediática presencia en el Beagle debía interpretarse más que nada como un mensaje a los mandos argentinos. A bordo de la igualdad, el comandante de la Armada observa las revoluciones de las torpedoras chilenas que están haciendo en esta parte del territorio nacional. Los vientos de guerra comenzaban a soplar casi con la misma fuerza con que lo hace la naturaleza en estas islas australes. Y ya en ese instante, un año antes del momento más álgido del conflicto, la decisión de resistir a como diera lugar era una orden que emanaba desde la jefatura militar. El deber exige que estén aquí, estarán unos cuantos días más, serán rodeados, pero mientras aquí estén, nadie pasará a la playa o atravesará la isla y no sobre vuestros cadáveres. Al almirante Wunderlich no solo le tocó refrendar en más de una ocasión una orden como esa, sino que también hacer la suya cuando el destino lo colocó en una encrucijada donde el militar y el hombre no podían separarse. Almirante, ¿cuál fue la decisión más difícil que le tocó tomar en esa fecha? La decisión más difícil fue tener que mandar una compañía de infantería marina de refuerzo a la Isla Nueva con la orden de defenderla hasta el último hombre, no hasta el último tiro. Esa fue la decisión más difícil, mandar a 6 oficiales y a 220 hombres a la muerte. ¿Y tenía alguna particularidad esa oficialidad y esos hombres que iban para allá? El comandante compañero era mi hijo mayor. ¿Y usted no dudó? Y cualquier otro en mi casa habría hecho exactamente lo mismo. A nadie le llamó la atención. Con mi hijo jamás hemos tocado ese tema. Yo creo que él sabe perfectamente bien que era lo que yo tenía que hacer. Cualquier otro oficial, en mi caso, teniendo un hijo, lo habría mandado a él. ¿Y eso se comentó en la oficialidad? ¿Lo comenta? ¿La tropa lo comenta? ¿Saben lo que es? Porque lo ubicaban perfectamente. Sí, pero no llamó la atención. Habría llamado la atención si yo hubiera mandado a otro. Eso sí que habría llamado la atención. Estamos formados así. Más al norte, Puerto Natales también sabría lo que era ver partir a muchos de sus hijos a esa guerra que parecía inevitable. Su ubicación, apenas a 15 kilómetros de la frontera, ponía a su población en la primera línea de fuego, y de entre sus mismos habitantes, el ejército se nutrió de refuerzos para sus tropas apostadas en la zona. Estaba trabajando en la escuela cuando un suboficial amigo mío me dice: prepárate porque en la tarde te vamos a llevar al regimiento y ahí a la frontera. Aún vas a tranquilo, despídete de tu gente. Así lo hice, pues lamentablemente que a mi señora a la tarde, 2:30, 3 de la tarde me van a llevar y de ahí Dios sabrá qué va a suceder. Claro, como a las 3 de la tarde empezaron a buscar. Y como a las 7 de la tarde ya estaba en la frontera, con mi ropita, con mi armamento. Si bien el conflicto lo sorprendió haciendo clases en la antigua Escuela 8 de Puerto Natales, en su larga carrera como docente, el profesor Rubén Mercado había tenido otras destinaciones. Una de ellas en un villorrio fronterizo llamado Dorotea, casi sobre el límite con Argentina. Allí fue profesor por más de 5 años y a este mismo lugar regresaba ahora, pero no a impartir clases, sino como suboficial de reserva. De un día para otro pasó de su sala a una trinchera de guerra, pero al menos él había hecho el servicio militar el año 64. ¿Instrucción militar adicional a la que había recibido? No, nadie, porque prácticamente te llevaba como tú te veías en la calle, ¿cierto?
La mayoría de la gente, algunos como te contaba, con su carne, comprando carne, otro con su martillo, que iba a trabajar, otro con serrucho, al camión, al regimiento y a la frontera. No te preguntaba si tenía instrucción militar. Incluso yo tuve un compañero que no había hecho el servicio militar. No fue el único de su familia en pasar por esta experiencia. De hecho, otros 4 de sus hermanos corrieron igual suerte y de la noche a la mañana fueron alistados. Claro que solo a él lo enviaron a un puesto de avanzado. ¿Con cuánta gente estuvo usted allí en esa trinchera? Nosotros, yo estaba con 7 hombres aparte. Pero usted era en primera línea. Sí, primera línea. Donde las papas queman. La orden era, cierto, no hacer absolutamente nada, sino que pasivo, no esperar. Este es el Paso Dorotea sobre el cerro del mismo nombre que divide el territorio de ambas naciones. La ciudad argentina de Río Turbio está apenas a 5 kilómetros de aquí. Hace 30 años, Rubén Mercado esperaba muy cerca de este hito fronterizo que comenzara la guerra. A ver, y si ustedes estaban en esa posición y en otras por acá cerca, ¿dónde estaban los argentinos? Los argentinos se verificaban generalmente de noche todo el sector de allá abajo. Todo el sector de abajo, corrían aquí. Todos son dice cierto, bienvenido allá, bienvenido a la República Argentina. Esto ellos lo corrían, con perros, generalmente andaban con perros en la noche. O sea, contacto visual, absolutamente. No, claro. Nosotros lo veíamos. Quizás era la garantía, cierto, que tú visualmente abarcabas harto terreno y veías los movimientos con anticipación. Pero no te veía que de noche todo gato era negro. Junto a su trinchera, construyeron un pequeño búnker para protegerse del frío y de la lluvia, porque aunque se acercaba el verano, las condiciones allí a la intemperie eran extremas. Que incluso nos nevó una tarde de diciembre, porque acá el clima es así, nos nevó. Y lo que nos faltaba así el viento era nos partía la piel, sobre todo los labios, la cara. ¿De cuántos tiros disponía para defender la soberanía? 100 cada uno. Era poco, 100 tiros, cargadores de 20. El fusil era automático. ¿Y cuando estaba allá arriba pensó en más de una ocasión que entregaba la vida? No, yo te digo, no sé, te dije creo que anteriormente no sé por qué no, porque tenía fe de que no iba a iba a ocurrir tanto. Finalmente la iglesia intervino y así fue. Porque siempre se estuvo que era una guerra que no se justificaba para nada. Para nada. Y lo va a sostener hasta que muera. Cuando la crisis se superó, Rubén Mercado, como decenas de reservistas y civiles que habían sido vestidos de militar, devolvieron sus fusiles y regresaron a casa para reencontrarse con sus familias. Para esos hombres, un mes de casi guerra fue suficiente. Para los infantes de Marina desplegados al sur de Punta Arenas, el tiempo fue mucho más largo. Algunos, como Juan Guillermo Rojas, estuvieron varios años allí, incluso después del 78. Yo me vine los que chico, me dijo, y nunca pude vivir la sensación de estar al lado de mi Carmencita, cuidándolo, estar con él. Solamente lo vi crecer a la distancia. La distancia y el aislamiento lo hacían todo más difícil en esa época. Si bien en Puerto Williams funcionaba la oficina de correos, la correspondencia llegaba primero al destacamento Cochrane en Punta Arenas. Nunca me llegó la correspondencia de mi familia, de mi esposa, a tiempo. Ocurrió en una oportunidad que una correspondencia que ella me hizo en el mes de diciembre, yo la recibí en febrero. O sea, la primera noticia que tuve en mi familia fue bastante tiempo después que ella me había escrito deseándome felices Pascua, Año Nuevo. Y nunca tuve, digamos, esa carta en mi poder hasta llegar a febrero. Lo mismo ocurría en sentido inverso. Las cartas que los infantes escribían a sus familias se iban haciendo en el tiempo. En ellas, por razones de seguridad, nada se decía del lugar en el que se encontraban. Había instrucciones precisas al respecto. Salí de mi casa, yo cuando vine al sur, sin poder darle una noticia, viejita, llego, mi amor, llego en 2 meses más, eso nunca se pudo decir porque en realidad la situación no lo permitía. Luis Salazar tampoco alcanzó a despedirse de su familia.
A este vendedor de seguros, hoy casado y con 2 hijos, el conflicto del Beagle lo sorprendió mientras hacía el servicio militar en 1978 como voluntario en el regimiento Buin de Santiago. No llevaba ni 3 meses de instrucción cuando una noche lo subieron a un bus rumbo al aeropuerto. Nos subimos al avión, nos sentamos, empezamos a poner los cinturones y sube el teniente comandante de la compañía con todos los instructores y el hombre habla así fuerte, porque ni siquiera es por parlante, sino que habló fuerte y caminaba por los pasillos y nos da una cháchara, nos dice que señor, así a ustedes les tocó la buena fortuna de ir a defender la patria, tenemos serios problemas con nuestros vecinos argentinos y ustedes se van a Punta Arenas a defender nuestro país. Así que les vaya bien, cuídense, escriban a sus casas cuando puedan, cuando les ordenen, porque todavía no se puede escribir, y usen todo lo que les hemos enseñado y que vuelvan todos sanos. Y se bajó y nos quedamos solamente los soldados del avión. Punta Arenas solo fue un paso hacia su destino definitivo, que era el regimiento Caupolicán de Porvenir. Arriba de una barcaza cruzaron el estrecho de Magallanes para llegar hasta Tierra del Fuego. La mayoría buscaba entender en un mapa dónde se encontraban, aunque no hubo mucho tiempo para darse cuenta. Una mañana, desayunando, sube un oficial, se sube arriba de la mesa del rancho y nos dice, textualmente nos dice, está quedando la cagada en la frontera, así que nos vamos, órdenes, tienen 10 minutos para dar sus cargos y estar formados aquí en el patio norte. Entonces nosotros teníamos que aguantar el primer golpe de los argentinos, que iba a ser muy fuerte, 2 días, y después de 2 días nos iba a llegar el apoyo desde el norte y ahí íbamos a pasar al asalto todo a Río Grande. Esa era nuestra misión, retener al enemigo 2 días. Lo que vendría después jamás se lo imaginó cuando se puso el uniforme de militar por primera vez, siendo un muchacho de apenas 17 años. Teniente Ramírez, comandante de mi compañía, me dice, Salazar, como tú soy más pilla la bala, me dijo, vos sos más pilla la bala, te vas a ir con 5 pelados, o sea, te vas a ir con una ametralladora y un fusilero más, y te vas a ir después avanzado a combate, donde te va a marcar tu cabo y ahí te vas a quedar. 5 en una trinchera. 5 soldados con Cristo, ni un jefe, ni un jefe, ni un jefe, ni un cabo, ni un teniente, ni un personal de planta, puros soldados con Cristo éramos. Iban a estar 5 días y estuvieron 23, casi todo diciembre del 78, frente a frente con los argentinos. Y ellos llegaban a la frontera. Ellos, los argentinos. Y se devolvían con la columna. Pero ese era un juego que nos hacían diariamente, ¿no? Entonces nos tenían locos, o sea, ya queríamos que en algún minuto pasaran para acá, para ver cuánto íbamos a aguantar, si no iban a ganar. ¿Tenían ustedes instrucciones de disparar o esperar que ellos dispararan? No, disparar. Nosotros cuando ellos pasaran para acá teníamos que disparar para que se desplazaran de inmediato, para que ellos se dispersaran. No, si era clara, blanco seguro, porque teníamos muy pocas balas, o sea, apuntar, respirar, disparar. Lo que sí estábamos claros, y muy claro, es que no nos íbamos a mover un centímetro de ahí. Pero estaban claros que podían morir. Estábamos clarísimos. Estábamos clarísimos. ¿O estaban seguros de que iban a morir? Yo creo que habríamos muerto casi todos. Salazar volvería a la zona muchos años después, cuando el director Alex Bowen tomó algunos elementos de sus relatos y los incorporó en la ficción que llevó al cine con el nombre de Mi mejor enemigo. En ese film, donde los soldados de una trinchera chilena y argentina disputan hasta un partido de fútbol esperando la guerra, se mezclarán hechos fantasiosos y episodios verdaderos que a Salazar y a otros les tocó vivir. Para el ex infante de Marina Juan Guillermo Rojas, en cambio, su retorno al Beagle después de 30 años plantea a cada momento un desafío a su memoria que pone a prueba sus recuerdos. A bordo de la patrullera Aleph de la Armada, desde Puerto Williams haremos el mismo recorrido que tantas veces hizo en esos años rumbo a los puestos de defensa.
Frente a Picton se encuentra Puerto Toro, el último centro poblado de la isla Navarino en el extremo este del Canal Beagle. A nuestra llegada, el primero en salir al muelle es José Catrín. Se trata de un chilote que el año 72 llegó a esta zona a dejar una embarcación y nunca más se fue de aquí. Se casó y formó una numerosa familia que hasta hoy le acompaña en Puerto Toro. Todos ellos cooperaban con los infantes de Marina cuando la zona se armaba para resistir una invasión. Sacamos la munición, le sacamos los aviones de combate, todo lo que sea apoyo éramos nosotros. Es ahí toda la noche. Ahí continuado, si no, ahí en las ramas, todos donde vivíamos, no hay ningún movimiento. En esos años, para la mayoría del país, la existencia de Puerto Toro era casi desconocida. No así para quienes se preparaban para la guerra. Su estratégica ubicación la hacía convertirse en el último lugar donde podían guardarse pertrechos y municiones antes de enfrentar las islas del extremo austral. Nadie aquí, ni sus más pequeños habitantes, escapaban al ambiente prebélico que se respiraba. Todos mis hijos, todos estos chicos, si eso lo que jugaban eran, hacían pistolas, revólver, de 5 argentinos muertos hoy día, uno que hay uno, ahí todos iban cayendo, estaban todos muertos. Ya. Así es que hicimos jugando en pura guerra acá. Pero la imaginación infantil de los descendientes de José Catrín tenía sustento en lo que veían y comentaban los adultos, como por ejemplo, montar un cañón de grueso calibre en una embarcación menor para sorprender a los eventuales invasores. Nosotros como morir, pero teníamos que matar 75, 72 andaban en las torpedas grandes. Esa es la misión, era quizás una tan grande, mandaron a buscar esa grande, listo. 30 años después, el paso del tiempo se ha dejado sentir en los cuerpos de Catrín y del infante Rojas. Sin embargo, luego de unos minutos de estar juntos, ambos se reconocen. Compadre Catrín, ¿cuántos años viejo? Aquí estamos a provisionar aquí. No, sí es cierto. A Puerto Toro, compadre. Estos son recuerdos antiguos. Sí, pues sí. Ya poco, y no hay nadie acá. En el 78, la velocidad de los acontecimientos nunca dieron tiempo para detenerse y reflexionar sobre esos lazos que surgían en medio de la incertidumbre. José Rojas se embarcó con nosotros en un viaje que lo traería de vuelta a sus recuerdos. No imaginó que en el camino también hallaría personajes anónimos, casi borrados de su mente como Catrín, y que en su momento le habían regalado su humilde amistad. ¿Te acuerdas que una vez les tiramos unos pavos? Ah, sí, ¿no? Sí, no, pues eso se rompió la caja, el cajón nomás que igual. Había puro piso firme. Estamos próximos a la Navidad y decidieron traer como regalo